Bien, buenas tardes. Vamos entonces a la segunda parte del curso. En esta segunda parte del curso vamos a hablar de lo que es terapia algo específica y seguimiento molecular. Y para poder explicar mejor esos conceptos, vamos a utilizar un modelo específico, que es la de leucemia amiloide crónica, que es la enfermedad en la cual se ha abordado mucho más este tema de terapia algo y del seguimiento molecular de la terapia. ¿Okay? Entonces, respecto a las leucemias en general, incluyendo la leucemia amiloide crónica, durante el tiempo ha habido una evolución respecto a cómo diagnosticar y hacer un seguimiento de la enfermedad, un seguimiento genético para ser más específico en este caso. La primera, que fue la citogenética, ha sido muy útil, ha ayudado a identificar grupos de leucemias, como fue mencionado en las aulas anteriores. Los rearreglos citogenéticos son las principales alteraciones genéticas en leucemia, ¿no? Avanzado el tiempo, estamos por el año 1960, avanzado el tiempo, la citogenética evoluciona a lo que es llamado citogenética molecular, en el cual, mediante uso de sondas fluorescentes, se logra detectar específicamente algunas características moleculares dentro de la cromatina o en la misma lámina que tiene aquellas metafases. En el año 1990 se inserta el concepto de PCR, la técnica de PCR, lo cual hizo que avanzara muchísimo todo esto que es el tema de diagnóstico molecular y seguimiento, y el PCR en tiempo real, que es la técnica principal para un seguimiento molecular. ¿Okay? Como vamos a ver el día de hoy, no solamente para la enfermedad de leucemia amiloide crónica, también, por ejemplo, para hacer seguimiento de carga viral o de otros tipos de cánceres. El PCR en tiempo real es fundamental. ¿Por qué? Porque te permite cuantificar. Y justamente la idea de una terapia, sea o no específica, la idea de la terapia justamente es disminuir, ¿no? Y para que se disminuya la carga de células neoplásicas, debe pasar un tiempo. Y en ese tiempo que se transcurre, debe haber evidencia de disminución. Entonces, el PCR en tiempo real, como te permite cuantificar, te va a permitir evidenciar esa disminución en el tiempo, ¿no? Si realmente está disminuyendo y si no, ver que el oncólogo, el médico, el clínico pueda tomar alguna decisión respecto a la terapia. Otra técnica u otras técnicas que ayudan, por ejemplo, es el secuenciamiento. Desde el secuenciamiento Sanger, que aún no ha perdido vigencia, hasta los secuenciamientos de siguiente generación, que ya están permitiendo identificar otros salvos terapéuticos relevantes en diferentes tipos de cáncer. Entonces vamos a específicamente hablar de leucemia amiloide crónica. Esta enfermedad fue identificada en el año 1960, ¿okay? No identificada en el año 1960, sino en el año 1960 se identificó una característica citogenética en esos pacientes, que ustedes pueden ver en la figura inferior izquierda, en la cual se ve una metafase, y en el círculo, la flecha está señalando un cromosoma pequeño. Fue escrito ese cromosoma pequeño como una deleción en el brazo largo del cromosoma 22, ¿no? Y que fue encontrado además en otros pacientes. Entonces se consideró que esta deleción en este cromosoma era la característica genética común a todos los pacientes con leucemia amiloide crónica. Sin embargo, más adelante, en el año 1973, se describe bien esta alteración citogenética y se considera que no es una deleción, sino que al contrario es una translocación. Una translocación entre los cromosomas 9 y los cromosomas 22. Esta identificación se ayuda debido a que, como ustedes pueden ver en las imágenes, los sistemas de bandeo mejoran mucho. La resolución de discriminación entre cromosomas mejora mucho. Entonces se identifica la translocación entre los cromosomas 9 y 22 como algo, una característica fundamental en pacientes con leucemia amiloide crónica. Entonces tenemos una característica genética de la enfermedad. Siempre que hablemos de leucemia amiloide crónica, casi el 100% de los casos tienen esta translocación, este cromosoma. Y este cromosoma se denomina cromosoma Filadelfia, así fue denominado. Entonces, cuando leemos a nivel citogenético del MC, recordemos al cromosoma Filadelfia, y después, en el año 1973 hasta el año 1983, se descubre que este cromosoma Filadelfia tiene una característica molecular también.
Esta translocación permite la unión parcial del gen ABL con el gen BCR. El gen ABL en el cromosoma 9, el gen BCR en el cromosoma 22, y esta translocación permite la fusión de esos genes generando un gen de fusión denominado BCR-ABL. Ya habíamos mencionado antes el concepto o la palabra, el término gen de fusión, y justamente este es un ejemplo muy clásico respecto a lo que es un gen de fusión, el gen BCR-ABL, que se encuentra en el cromosoma 22 derivado o cromosoma Filadelfia. Bien, estos genes BCR y ABL que se encuentran en el cromosoma 22 y 9 respectivamente, están ahí descritos en la parte superior de esta figura con todos sus exones, ¿no? El BCR con sus 23 exones y el ABL con sus 11 exones, cada uno en su cromosoma respectivo, y esto es lo que ocurre en las personas que no tienen la leucemia amiloide crónica. Aquellas personas que tienen leucemia amiloide crónica y un subgrupo de pacientes que tienen leucemia linfática aguda de células B, ellos van a tener el cromosoma Filadelfia. ¿Y cómo es que estos dos genes se unen? No se unen totalmente, era una unión parcial. Veamos ahí, donde dice Mayor P210 y abajo dice Minor P210. ¿Qué son estos? Son isoformas de este gen de fusión. Es decir, este gen de fusión se puede unir generando proteínas de diferentes pesos moleculares. Justamente P210 está indicando una proteína de 210 kilodalton, mientras que la P190 está indicando una proteína de 190 kilodalton. Cuando hablamos del Mayor o el P210 simplemente, nos referimos a la característica principal en el MC. Habíamos dicho de que el cromosoma Filadelfia está en casi el 100%, por lo tanto el gen de fusión también está en casi el 100% de los casos. Para ser un poco más estrictos, poco más del 98% de los casos tienen el MC, ¿no? Y existe otro grupo llamados LMC atípicos. Algunos expertos indicarían de que realmente todos los LMCs tienen el cromosoma Filadelfia y estos atípicos deberían ser considerados como otra entidad. En fin, no vamos a entrar en esa discusión. Esta isoforma entonces es la que está presente en esta enfermedad. En leucemia linfática aguda de células B hay un 25% de población afectada. Y en el caso de la isoforma P190, que es la isoforma de menor peso, ella está presente en 5% de leucemia linfática aguda pediátrica y un 40% de los casos adultos. Como ustedes pueden ver, las diferencias es los exones implicados. Por ejemplo, en el caso de la isoforma P210, él va a retener hasta 14 exones del gen BCR, ¿no? Y en el caso del P190 solo retiene un exón. Entonces ahí se ven las diferencias de por qué una proteína tiene mayor peso que la otra, ¿no? Las dos isoformas son el gen BCR-ABL, y este gen BCR-ABL en cualquiera de los casos va a tener una actividad quinasa activa. El gen ABL que estamos mencionando allí tiene un dominio tirosino quinasa, que como buena quinasa va a fosforilar algunos componentes y finalmente va a activar vías de señalización que permiten la proliferación celular, la supervivencia celular, entre otros. Esta actividad quinasa es regulada por la célula dependiendo de la demanda celular. Cuando el gen ABL está unido al BCR, esta actividad es desregulada y por lo tanto no se va a apagar. Y por lo tanto la célula que la contiene va a proliferar y proliferar y proliferar y sobrevivir, ¿no? Bien. Esta enfermedad, leucemia amiloide crónica, como dice su nombre, es una enfermedad que afecta a la línea amiloide, es de aparición lenta, de evolución lenta, por eso es crónico, y tiene tres fases, ¿okay? La primera fase, que es la fase crónica, que es la fase que caracteriza la enfermedad, porque es una enfermedad de evolución lenta, entre un 20 a 40% de pacientes son asintomáticos, es decir, se descubre que tienen el MC porque van por otros motivos a hacerse algún chequeo y encuentran altos niveles de leucocitos, por ejemplo. Hay leucocitosis con neutrófilos en diferentes estadios de maduración. Principalmente es afectado a los neutrófilos, aunque se han visto casos de otros tipos celulares. ¿Okay? Entonces, la leucocitosis se debe a neutrófilos en diferentes estadios de maduración. Esto quiere decir no todos van a ser neutrófilos bien diferenciados. En el caso de la leucemia amiloide crónica,
Esto es algo que diferencia de leucemias agudas. En general, una diferencia entre leucemias crónicas y leucemias agudas. En el caso de una leucemia aguda, preponderan en la médula ósea y hasta en la sangre células inmaduras o blastos. En el caso de unas leucemias crónicas, los estadios de diferenciación son más avanzados, es decir, las células que están aumentando en proliferación no son tan diferenciadas como los blastos, tienen estadios mejores, más avanzados. En el caso de leucemia amiloide crónica, entonces encontramos neutrófilos elevados en la mayoría de los casos y con diferentes estadios de maduración. No completamente diferenciados, pero sí avanzados en ese proceso. Y en la fase crónica vamos a encontrar blastos, células indiferenciadas, pero en menor porcentaje, en menos de 2% de los casos, ¿no? Leucemias agudas, este porcentaje es muchísimo mayor. En esta fase, el paciente puede permanecer por muchos años, ¿no? Esta es la fase en la cual los tratamientos antiguos y actuales han luchado para mantener a la enfermedad, ¿no? Es decir, hacer que la enfermedad se vuelva crónica. Y en general esa es la estrategia que se utiliza para diferentes tipos de cáncer. De momento el cáncer no se puede eliminar. Muy bien, entonces no lo podemos eliminar. De momento vamos a intentar hacerlo crónico. Es decir, que el paciente pueda vivir con la enfermedad y la enfermedad no lo mate, ¿no? Esta enfermedad, esta leucemia amiloide crónica, ya tiene esta fase crónica. Y es por eso que la sobrevida de estos pacientes es muy elevada en comparación con otro tipo de tumores u otro tipo de leucemias. Sin embargo, en el peor de los casos, estos pacientes pueden evolucionar a fases más avanzadas de la enfermedad. Dos fases, una llamada la fase acelerada y otra llamada fase blástica. ¿Cuándo es una fase acelerada y una fase blástica? Según las definiciones de expertos, sea de la Organización Mundial de la Salud o sea de la Red Europea de Leucemias, ELN está mencionado ahí, depende, en realidad solamente he puesto el porcentaje de blastos, pero también hay otras definiciones. Pero principalmente los porcentajes de blastos. Como ustedes pueden ver ahí, en el caso de una fase acelerada, cuando tiene blastos por encima de 15%, hasta 19% según la OMS o hasta 29% según la Red Europea de Leucemias, y una fase blástica cuando ya el porcentaje de blastos se elevaron demasiado. Para el caso de la Organización Mundial de la Salud, por encima de un 20% y el otro grupo de expertos por encima de un 30%. En general se puede ver que la principal característica entre estas fases es la presencia de blastos, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando los blastos aumentan en porcentaje, la leucemia, en que este caso es crónica, va a pasar a tener características de una leucemia aguda, de una leucemia de rápida evolución, ¿no? Y eso es justamente lo que se quiere evitar. Ahora, la fase crónica puede evolucionar a una fase acelerada y los tratamientos, sea cambiando el tratamiento o sea aumentando dosis, tendrían que permitir un regreso hacia la fase crónica. Y lo mismo, si la fase crónica evoluciona hasta una fase blástica, también el tratamiento o el correcto manejo del tratamiento puede permitir la regresión de la enfermedad hacia una fase crónica. ¿Cuál es el problema? El problema es que en cualquiera de los dos casos, el riesgo de recaer otra vez aumenta. Cuando la fase crónica pasa a una fase acelerada o fase blástica, ya se considera una recaída. Una recaída siempre y cuando estemos ante un paciente en tratamiento, ¿cierto? Pero si este paciente evoluciona y logra regresar a fase crónica, el riesgo de otra recaída es muy elevado. En cualquiera de los dos casos, los clínicos ya tendrían que estar pensando en un siguiente paso en el tratamiento, que sería, por ejemplo, un trasplante de médula ósea, ¿no? Alogénico. Ahora, ¿cómo se trata a estos pacientes, ¿no? A estos pacientes, el principal tratamiento de estos pacientes es con unos fármacos llamados inhibidores de tirosina quinasa. Estos inhibidores de tirosina quinasa, como su propio nombre lo dice, van a inhibir la actividad quinasa que tienen enzimas que tienen tirosina en el sitio catalítico. Perfecto. Ustedes pueden ver ahí en la imagen. ¿Qué ocurre normalmente con el gen BCR-ABL? Ven ahí ese BCR-ABL celeste que tiene forma de Pac-Man. Ustedes pueden ver ahí que el BCR-ABL, él va a capturar ATP de manera que el grupo fosfato que tiene este ATP lo va a usar para fosforilar otros componentes.
que van a liderar finalmente a la leucemia amiloide crónica mediante proliferación y supervivencia celular. ¿Qué es lo que hacen los inhibidores de tirosina quinasa? Un ejemplo de ellos es el imatinib, ¿okay? O en su nombre comercial Gleevec. Ustedes pueden ver ahí que este imatinib se une al dominio quinasa del BCR-ABL, de manera que ahora este dominio quinasa está interrumpido y no va a poder capturar los ATPs. Al no capturar los ATPs, no consigue fosforilar sus blancos dentro del espacio intracitoplasmático de la célula, ¿no? Entonces, se puede ver claramente que este imatinib está bloqueando esta actividad quinasa del BCR-ABL. Y además, para beneficio de estos pacientes, se ha encontrado que estos inhibidores de tirosina quinasa tienen una alta especificidad por el BCR-ABL, ¿no? También pueden inhibir la actividad quinasa de otros receptores, es decir, no son 100% específicos. Hay otros receptores descritos, inclusive en otros tipos de enfermedades, cáncer, el imatinib también se considera una opción terapéutica, justamente para inhibir otros receptores tirosina. Este no es un receptor, pero para inhibir, por ejemplo, receptores tirosina quinasa activados, de los cuales habíamos hablado ya en las aulas anteriores. Pero tiene una alta especificidad en esos casos, en esos pacientes, ¿no? Para inhibir la actividad del BCR-ABL. Habíamos dicho, ¿no? El ABL tiene un dominio quinasa y en el BCR-ABL este se desregula y siempre se mantiene activo. Muy bien, este imatinib ha sido uno de los eventos en cáncer, en la evolución de tratamiento de cáncer, muy importantes a nivel mundial. Porque antes de la llegada del imatinib, vean ustedes ahí lo que ustedes tienen. Lo que ustedes tienen al eje Y dice respuesta citogenética mayor. ¿Qué quiere decir eso? Ya se lo voy a mencionar después, pero para poder medir la respuesta de tratamiento en leucemia amiloide crónica está bien establecido que se debe llegar primero a una respuesta hematológica, que quiere decir que el conteo leucocitario o el conteo de células sanguíneas se normaliza debido al tratamiento. El siguiente paso es una respuesta citogenética, donde se logra ver que el cromosoma Filadelfia cada vez se observa menos, inclusive hasta desaparecer de la citogenética, es decir, el paciente se le hace una citogenética y no se observa el cromosoma Filadelfia. Y un tercer nivel, que es la llamada respuesta molecular, en el cual se mide la expresión o la presencia del BCR-ABL y la idea es que esto desaparezca, llegue a cero o mucho menos que cero, o muy cercano a cero. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es la medición de una respuesta citogenética, que es una forma de ver cómo responde el paciente al tratamiento. Antes del imatinib existía una terapia con interferón alfa. Recordemos que el interferón alfa es un estimulador del sistema inmune, ¿no? Que de esta manera ayudaría a eliminar estas células neoplásicas. Y además el tratamiento se hacía en compañía con otros quimioterapéuticos, como por ejemplo la citarabina. Ustedes pueden ver ahí en el tiempo cuántos pacientes lograban la respuesta citogenética cuando estaban tratados con imatinib o cuando tenían la terapia combinada de interferón alfa y citarabina. Ustedes pueden observar ahí que hay una gran diferencia. Nada más a los 18 meses, el imatinib consigue una respuesta citogenética en el 87% de los casos, mientras que el antiguo tratamiento solamente llegaba a un 34.7%. Este duplicó y hasta un poco más las probabilidades de respuesta al tratamiento y obviamente esto impactaba fuertemente en la supervivencia global de estos pacientes.